Es de perogrullo. El mundo está compuesto por hombres y mujeres casi en idéntica proporción, pero esa realidad no se refleja en casi ningún ámbito de la vida pública, menos a nivel de dirigencia. Este año electoral nos enfrentamos a la paradoja de que tenemos 3 candidatas a la presidencia. Un 33,3% de quienes postulan son mujeres. Nos asombramos, aunque tampoco es el 50%. Pero lo más grave es que a nivel de candidatos al Parlamento esa cifra baja sustancialmente y nos lleva a preguntarnos cómo es posible que una gran parte de la población esté subrepresentada y por qué. Ideas para nivelar la cancha ha habido muchas, leyes concretas casi ninguna. La participación de la mujer en política es la pieza que junto a Claudio Fuentes analizaremos en esta edición de Puzzle Electoral. Bienvenidos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Saludamos rápidamente y muy especialmente a Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, experta en estos temas. Ha llevado una lucha bastante importante porque esta cancha se nivele, pero sin resultados muy concretas. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Puzzle Electoral. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos una participación política que hoy, 2012, con las cifras del año pasado, 2012, es menor a la de los países árabes, que uno dice sin ningún prejuicio son de una cultura que es machista y que las mujeres, podríamos pensar, tienen menos representación. No es así. Nosotros estamos a un nivel más bajo que los países árabes en representación política de las mujeres en el Congreso. Pasamos a revisar nuestra primera gráfica. Estos datos son del 2011. Los países nórdicos tienen la más alta representación, luego viene Europa, América Latina y el Caribe, África subsahariana, Asia, Chile, pero con los datos que tiene Alejandra estamos debajo de los estados árabes. Así es. La verdad es que es bien lamentable lo que está pasando en estas elecciones. Tal como tú dijiste en la introducción, solamente hay un 18% de candidatas al Congreso y se da esta paradoja de que tenemos 3 candidatas a la presidencia y solo han logrado entrar en la competencia 100 mujeres de 534 candidatos. Y dentro de los países árabes, porque hacíamos esa referencia, ¿cuál es el nivel de participación femenina? El nivel de participación femenina es de 14,9% ahora. Ese es subió un poco, lo que en el fondo hoy día nos superan en un punto porcentual. Y la verdad es que, claro, cuando uno se pone en estas comparaciones y sabiendo que nosotros somos un país que pertenecemos a la OECD, por lo tanto nuestros parámetros están puestos ahí, la verdad es que conmueve saber que estamos tan mal en el tema de subrepresentación de las mujeres. Y quizás lo interesante es que incluso si uno considera América Latina solamente, que uno dice ya un universo más familiar, una cultura más parecida a la chilena, incluso ahí estamos casi la mitad más abajo de América Latina, es decir, estamos realmente en situaciones, y esto es la Cámara Baja. Si consideramos el Senado, la situación es mucho peor porque la situación de representación en el Senado es más baja todavía y por lo tanto claramente Chile está fuera de la norma en relación al contexto mundial, al contexto latinoamericano y vemos otros niveles de otros espacios del Estado y todavía peor. ¿Y eso por qué ocurre a juicio de ustedes? ¿Porque las candidatas son malas? ¿Porque la gente no vota por las mujeres? ¿Porque todavía persiste una cultura machista en cada uno de nuestros países? ¿O porque finalmente no se inscriben y no compiten? Mira, la verdad es que siempre el factor cultural incide en estos temas, pero nosotros sabemos que los mayores factores que están influyendo hoy día en la subrepresentación de mujeres son los factores políticos institucionales. Esto quiere decir el sistema electoral que tenemos, el binominal, que nada favorece a la mujer, el comportamiento de los partidos políticos, que hoy día es el gran reflejo de esta subrepresentación y de esta escasa sintonía que se tiene y que tiene la clase política con la ciudadanía, y por otro lado la no existencia de medidas de acción afirmativas como son las cuotas de género que se han legislado en 11 países de Latinoamérica y en más de 50 países en el mundo. Y ahí yo agregaría un solo aspecto que tiene que ver con la competitividad. Cuando mujeres se presentan a competir, les va mucho mejor que a sus pares hombres, considerando todas las otras variables, es decir, el nivel de
elegibilidad de las mujeres es superior a un par hombre. ¿Eso por qué, Claudio? Yo creo que es por distintas razones. Primero, porque hay una cercanía de la sociedad respecto de las mujeres. Hay una imagen que las mujeres tienden a tener, que son esforzadas. O sea, no es que los hombres no voten por las mujeres. No, para nada. No, de hecho, como te decía, la elegibilidad, es decir, si tú tomas las poquitas mujeres que compiten, candidatas, y que son electas, el porcentaje es muy superior a hombres, y por lo tanto eso plantea un desafío y una paradoja. Los hombres que están decidiendo las listas parlamentarias están, a mi juicio, cometiendo un error de cálculo porque a las mujeres les va mejor cuando compiten. Ahora, a nivel político, yo les quiero hacer la pregunta a los dos, porque tenemos 3 candidatas a la presidencia. Sin embargo, estas 3 candidatas no se ve reflejado para abajo. ¿Cómo es posible que, siendo las 3 mujeres, 2 líderes de bloques importantes, no tengan el liderazgo suficiente como para plantear que sus bloques sí tienen que llevar una representación mayor femenina? Parto yo, si quieres. A ver, yo creo que primero, porque esos liderazgos no están incidiendo en las cúpulas de los partidos para que tomen la decisión de llevar más mujeres. Eso es lo primero. Segundo, que acá no hay un eje de izquierdas-derechas. Hay partidos de izquierda que no llevan candidatas mujeres o llevan muy pocas, y partidos de derecha que sí llevan muchas candidatas. Entonces yo creo que ahí hay un tema político, ideológico, como decías, cultural, que está atravesado. Ahí vamos con el nivel de candidaturas a diputadas en general. Son 19% en total, tomando todos los partidos, pero desglosemos un poco porque efectivamente hay partidos que tienen una gran representación, claro que son pocos los candidatos que llevan, pero los que uno tendería a pensar que son más progresistas llevan mucho menos. Claro, el caso de Nueva Mayoría, que lleva muy poquitas mujeres y solo el 15% de sus candidatas son mujeres, considerando a todos los partidos que suman a Nueva Mayoría. Y vemos que otros conglomerados, en este caso están agrupados por alianzas, llevan mucho más. En el caso de la Alianza, precisamente, que lleva un 20%, Nueva Constitución, que es el Partido de Igualdad, y otros partidos más pequeños, 25%, y el PRI, que es el partido que lleva más, con un 32%. ¿Es paradójico, Alejandra? Es paradójico, y además aquí yo creo que los partidos están mostrando o entregando un mensaje muy claro. El que hoy día tengamos 3 mujeres candidatas y 2 que son las candidatas que representan a las principales coaliciones en Chile es un asunto excepcional. Tiene que ver con lo competitivas que son, que resultaron ser las candidatas. Recordemos todo la historia que hemos tenido este año respecto a, por ejemplo, a la nominación de la candidata de la Alianza. Entonces, finalmente, es decir, ellas son excepcionalmente competitivas, pero la norma y el uso es otro. Es, en definitiva, nominar mayoritariamente hombres, y ahí hay una costumbre que vale la pena destacar, destacar y rechazar, que es que, en el fondo, en estas elecciones se privilegia la incumbencia, es decir, la reelección de autoridades que ya han ejercido y que están ejerciendo. Se privilegia también el candidato seguro, y en definitiva eso le deja a las mujeres un espacio mínimo para poder siquiera intentar competir en las elecciones. Ahora, hay algo que yo planteaba en la introducción y que puede parecer que no sea justo, que las mujeres estamos subrepresentadas en el Parlamento, pero eso también quiere decir que los hombres no legislan en favor de las mujeres. ¿Eso es así? Mira, lo que pasa es que ahí se da una circunstancia que se da en general en todo el ámbito de la toma de decisiones. Cuando tú tienes un grupo de personas que está enfrentados a legislar o a tomar una decisión importante, y ese grupo es totalmente homogéneo y es un grupo que no tiene diversidad alguna, efectivamente no están todas las experiencias representadas que permitirían, en el fondo, que las decisiones que tomaran, en el fondo, tuvieran en cuenta la diversidad de la sociedad que tenemos. Lo que pasa en el Parlamento es que hoy día se legisla muchas veces temáticas que son fundamentales para las mujeres y las mujeres no están ahí. Y en el caso de las reformas políticas lo hemos visto, lo vimos el año pasado con la ley de primaria, que finalmente es una ley en la que no se primó para nada la perspectiva de género, y en el fondo es una ley que dificultó mucho más a las mujeres el poder competir, porque se sumaron más elecciones, porque las mujeres no tienen el
el mismo acceso a financiamiento, ni tienen los mismos padrinos dentro de los partidos que les permitan entrar en las listas de nominación. Entonces, tenemos eso. Hoy día estamos también discutiendo la reforma al binominal. En esa reforma tampoco se está tomando en cuenta la perspectiva de género. Entonces, estamos hablando de asuntos que son cruciales para los derechos políticos de las mujeres y que, en definitiva, ellas están totalmente o casi ausentes. Hay muy pocas legisladoras. Tenemos que hacer una pausa aquí en Pulso Electoral. Vamos a seguir conversando de eso y sobre todo de una experiencia que tú nos contabas antes de iniciar el programa en el Parlamento en relación precisamente a una ley que toca a las mujeres y que no estaba siendo escuchada por los hombres. Hacemos una pausa aquí en Pulso Electoral. Continuamos la discusión en Pulso Electoral, en esta edición analizando la participación en política de las mujeres subrepresentadas, como estábamos viendo con Claudio y con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra, bueno, lo que quedó planteado en el bloque anterior, ustedes acaban de ir al Congreso a discutir una ley muy importante, que es el tema de la reforma al binominal y la participación de las mujeres para que puedan tener una mayor representación. ¿Cuál fue la sensibilidad que tú notaste? Mira, yo creo que en general no hay sensibilidad con la perspectiva de género, no hay sensibilidad con el tema de cómo poder incorporar a las mujeres, que son el 50% de la población, más del 50% del electorado. No es un tema que en general los legisladores estén viendo como algo relevante. Yo te diría que, salvo, bueno, la senadora que integra esta comisión, que efectivamente tiene una sensibilidad en este tema y es un tema que le importa, yo vi ese día poca conexión en general, están conectados a otras cosas, sí. Y lo más importante de decir finalmente es que para realmente generar un sistema que sea representativo de toda la diversidad que tenemos en este país, tenemos que avanzar hacia un sistema proporcional efectivo, donde haya un redistritaje integral, donde la población, las ciudades que tienen alta población tengan la mayor magnitud de distritos posible para que puedan entrar más candidaturas. Y eso fue lo que nosotros fuimos a decir al Congreso, que en la evidencia internacional todos aquellos países que tienen sistemas proporcionales o mixtos han logrado aumentar la representación de mujeres a un 30%. Y hay un dato histórico que se lo escuché alguna vez a un destacado cientista político, y es que entre el año 53 y el 73, de las 41 mujeres que fueron nominadas, o sea, que fueron candidatas y que llegaron a ocupar un escaño en el Congreso, 40 de ellas pudieron ser elegidas en distritos con magnitud mayor a 5. Y hoy día lo que estamos viendo en este diseño que se ha propuesto y que al parecer está concitando un acuerdo entre la Comisión de Constitución, estamos viendo que esto no es realmente así. O sea, la mayoría de los distritos van a quedar de 4, son muy pocos los que van a aumentar realmente su magnitud. Entonces creemos que finalmente está siendo una reforma insuficiente para los desafíos que tenemos. Y quizás agregar que en el tema de la reforma binominal, hoy día tenemos 2 asientos por distrito, ¿cierto? Entonces ahí es muy difícil meter un sistema de cuotas, salvo que te vayas por una propuesta radical de paridad de 1 y 1, en donde obliga a los partidos a colocar un hombre y una mujer a competir. Esa es una opción, llamémosla radical. Yo sería favorable incluso de eso, pero obviamente en el contexto nacional es muy difícil colocar. Pero cuando tú tienes un distrito con 8 candidatos, es mucho más fácil colocar cuotas de candidatas a competir en donde haya un porcentaje que sea mujeres. Eso es lo que podría Bueno, pero eso nos lleva a una discusión incluso más antigua, que es el tema de la ley de cuota, que fue un compromiso presidencial y que no quedó en nada. Claro, no quedó en nada, pero resulta que hoy día estamos viendo que en el marco de las reformas políticas que se están haciendo, esa es una medida que es muy necesaria. O sea, la reforma del binominal no es suficiente. Pero lo que complementa es la ley de cuota. Es bueno recordarlo. ¿Por qué es necesario? Porque muchos pueden decir, todos tienen que tener la misma posibilidad de competir. ¿Por qué darle una cuota a las mujeres y hacerlas competir, a lo mejor no desde la línea de partida, sino que más adelante? ¿Qué significa la ley de cuotas? La ley de cuotas de género significa abrir la competencia en igualdad de condiciones. Significa la posibilidad de que las mujeres puedan competir y que ningún sexo supere el 60% de representación en las listas de candidatos. O sea, estamos hablando de la posibilidad de emparejar la cancha para que las mujeres compitan. Luego es el electorado el que decide, y cuando estábamos hablando antes,
lo que se ha demostrado es que la ciudadanía no es la que discrimina a las mujeres. Los que discriminan a las mujeres son los partidos políticos. Pero se empareja la cancha, es darle más opciones, por ejemplo, de crédito, más posibilidad. ¿En qué términos se empareja la cancha? Hay dos argumentos asociados al tema y si quieres podría desarrollar el segundo. Uno es la justicia histórica, es decir, ¿por qué históricamente han sido discriminadas? Entonces hay que favorecer condiciones para que puedan competir. Por ejemplo, incentivos especiales para financiar las campañas, por ejemplo, cupos especiales en las listas para que puedan competir. Esto no es cupo especial de cargo, sino que es de competir de modo de favorecer condiciones para romper con esa brecha histórica. Otro argumento tiene que ver con que efectivamente tener más mujeres en el sistema político o en la empresa o en cualquier espacio favorece mejores condiciones para tomar decisiones. Exacto. Que es lo que habíamos conversado antes del programa. Sí, efectivamente, eso es muy importante porque hoy día lo que estamos viendo es que esta ausencia de las mujeres en los espacios de poder económico, político, social, en general en la toma de decisiones, está generando un gap para Chile. O sea, Chile sistemáticamente en todos los informes del World Economic Forum, cuando hablamos de temas de desigualdad de género, siempre sale muy mal rankeado. Y eso tiene que ver con las metas que nosotros tenemos de desarrollo como país. Un país que no favorece la igualdad y la igualdad de oportunidades entre su población, entre hombres y mujeres, es un país que no llega a esa meta. Y hay yo te diría que miles de estudios a nivel internacional que se han centrado básicamente en el tema económico, que hablan de cómo aquellos por ejemplo, empresas, las grandes empresas transadas en bolsa en Estados Unidos, Fortune 500, que tienen mayor presencia de mujeres en sus directorios, son empresas que finalmente tienen mejores utilidades, que tienen más innovación, que tienen mejor toma de decisión, y esto se ha estudiado a nivel profusamente y también con estudios que son estudios panel, estudios que han durado 15 años y que te lo demuestran de manera muy concreta. Ahora, en el caso de la política, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la evidencia de que aquellos países que tienen sistemas proporcionales y que además han legislado cuotas han logrado efectivamente subir en un porcentaje significativo sus mujeres electas. Y en el Congreso esto es muy necesario porque todo lo que se legisla en el Congreso finalmente afecta a la calidad de vida de todas las personas. Y cuando tú tienes un sector que está ausente y excluido, la toma de decisión no puede ser lo suficientemente buena como para tener una calidad de democracia como la que esperamos y aspiramos, digamos. Bueno, vamos a revisar entonces cómo vamos en términos de las candidaturas. Ya lo veíamos en general, las candidatas a diputadas al Senado. Esto es aún, digamos, más tremendo porque actualmente tenemos 5 senadoras, pero podría bajar ese número. Totalmente. Están postulando 3, 6, 9, 10 de 66 candidatas a las 10 circunscripciones que se están corriendo, es decir, 20 cupos. Y por lo tanto estamos hablando de un 15% de candidaturas. En el caso de diputadas es un 19%. Por lo tanto, cuando vemos por alianza o por coalición, nueva constitución es la que más lleva, pero lleva menor número de candidatas, lleva 3, después la alianza con 3, la nueva mayoría también con 3, pero ahí de nuevo, ciertamente lo importante acá es la elegibilidad. Y en general la alianza y la concertación tienen más posibilidades y las posibilidades son bastante escasas porque generalmente los partidos colocan a candidatas mujeres donde a acompañar más que en la posición de... Seguimos en esta edición de Puzzle Electoral analizando las candidaturas femeninas a estas próximas elecciones del 17 de noviembre, donde nuevamente estamos subrepresentadas. Y estábamos analizando las razones, pero no solamente en el plano legislativo o en el plano político donde estamos subrepresentadas, también hay otras instancias. Solo como tema anecdótico, la comida de la sofofa, si a alguno le ha tocado, es dramático. Eso es la realidad. Pero si vamos a ver las cifras que Claudio trae, consejeras del Banco Central no hay ninguna.
Intendentas es un 13%, subsecretarias 15%, ministras de la Corte Suprema 18%, Tribunal Constitucional 20%, ministras de Gobierno 29%. ¿Resultó esa paridad, esa que pretendió hacer en el gabinete Michelle Bachelet? ¿Esa fue una buena idea, a juicio de usted? Yo creo que sí, yo creo que fue una excelente idea, y porque demuestra el tema de la voluntad política, que en esto es muy importante. O sea, una cosa es lo que tú puedes normar, pero también necesitas liderazgos que impulsen estos temas. Y nosotros finalmente, dado esta baja ausencia, esta total y casi absoluta ausencia de las mujeres en la toma de decisión, es que como comunidad mujer hoy día hemos llegado a la convicción que necesitamos medidas de acción afirmativa, no solamente en los cargos de elección popular. Estamos pensando que es muy importante, obviamente, en los cargos de designación presidencial, nos gustaría que así fuera, también en los poderes autónomos, como por ejemplo el Banco Central, el Servicio Electoral, también en los órganos colegiados, gremios, sindicatos, partidos políticos. En definitiva, cuando tú ves que no hay voluntad, tienes dos caminos. Un camino es dejar que esto se instale en la cultura, lo que puede demorar 100 años, o, en definitiva, buscar el mecanismo que ha sido efectivamente el mejor para esto, para ayudar e intencionar esto, que son las cuotas. Y que finalmente lo que se ha comprobado es que es un mecanismo temporal que en un breve plazo ayuda a instalar la igualdad, que después finalmente termina siendo incluida en la cultura. Y yo creo que hay que ir a avanzar fuertemente a otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, embajadoras. ¿Cuántas embajadoras hay? Yo la última vez que chequeé, que fue hace como 6 meses, habían 2 de 70 y tantas nominaciones. Todas designaciones del gobierno, solo 2. Con Bachelet llegaron a 6. O sea, estamos hablando de una cosa brutal. ¿Cuántas presidentas del Banco Central han habido? ¿Cuántos presidentas de la Corte Suprema han habido? Por primera vez este año se nombró a una presidenta del Tribunal Constitucional. Pero estamos en situaciones muy complejas, e incluso uno podría avanzar, como en España, por ejemplo, en donde el Estado solo contrata o contrata con una acción afirmativa. Por ejemplo, si usted como empresa quiere contratar un servicio con el Estado, ¿cuántas mujeres hay en sus directorios? Ese tipo, y le doy un incentivo a aquellas empresas que tengan mujeres en los directorios de la empresa. Ese tipo de incentivo favorece una discusión interna de la empresa. Yo quiero ganar la licitación, tengo que poner mujeres, pero también ir a otros ámbitos, universidades, por ejemplo. Las universidades en Chile, la mayoría son hombres. ¿Cuánto hay? Exacto, son muy poquitas. Entonces, eso yo creo que hay que abrirlo socialmente, hacer políticamente incorrecto que en un panel académico, por ejemplo, no haya mujeres. O que en un congreso empresarial no hayan expositoras mujeres, que ha ocurrido, ha ocurrido hace muy poco tiempo atrás. Muy poquito, claro. Exacto. Entonces uno ve que, y enfrentando un poco el prejuicio, porque este es un tema que es bastante rechazado en general en Chile, que es una sociedad muy conservadora, en la que prima este rol de la mujer más tradicional, más familiar. Y hoy día no se ve y no se siente como una necesidad el hecho de que la mujer ocupe espacio de poder. Entonces, el primer argumento es un argumento de justicia y de derechos. Pero también hay un argumento que es el del puro realismo. O sea, necesitamos a las mujeres en estos cargos porque efectivamente logramos mejor gobierno corporativo, mejor toma de decisiones. Y en eso es lo que estamos en Comunidad Mujer, y tenemos una campaña que se llama Soy Ciudadana, que parte este viernes y en la que vamos a ir poniendo todos estos temas a votación de la ciudadanía. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado junto a Claudio en esta edición de Puzzle Electoral. Se nos acaba el tiempo, pero era importante analizar esta veta de las candidaturas al próximo 17 de noviembre en la subrepresentación de las mujeres. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan en la compañía de CNN Chile.